Nos ubicamos en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 15 al 18. Gálatas 3, 15 al 18. Leemos el texto, oramos al Señor y comenzamos el estudio. Gálatas 3, 15 al 18. Dice la palabra del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en este tu día, agradecidos porque nos permites estar en tu casa, adorándote, alabándote. Pido tu gracia también por aquellos hermanos que providencialmente, por razón de salud o cualquier otra circunstancia, lamentablemente no pueden estar hoy acá, Señor. No, están impedidos, Señor, para poder congregarse. Que tu gracia también esté con ellos, que ellos puedan honrarte en tu día. Aquellos, Señor, que deliberadamente han decidido no congregarse, ten misericordia, que se arrepientan de su pecado, que entiendan, Señor, que tú eres más importante que cualquier situación y que podamos verle nuevamente, Señor, con nosotros, arrepentidos y siendo fieles a ti. Gracias, Señor, porque es tu mano, tu misericordia lo que nos mantiene perseverantes, Señor, no porque somos mejores. Así que ayúdanos a ser humildes y agradecidos porque no nos has soltado. Gracias. Te pedimos entonces que esta mañana, en este tiempo, sigamos adorándote ahora por medio de escuchar atentamente tu palabra. Te hemos adorado al orar, al cantarte, al leer tu palabra. Ahora permítenos adorarte prestando atención a tu palabra y que tú nos hables, que tú nos guíes en tu palabra, en tu verdad, podamos entender, que la ilumines en nuestros corazones, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El pasado 15 de julio de este año 2023, hubo una noticia que marcó un antes y un después de un equipo de fútbol. No solamente ese equipo de fútbol cambió radicalmente, sino también la liga en donde juega ese equipo de fútbol. Eso ocurrió ahorita en julio. La noticia: Lionel Messi firma oficialmente con el club Inter de Miami de la MLS. Para muchos este jugador es considerado como el mejor jugador no solamente de nuestros tiempos, sino de toda la historia. Por supuesto, con esta introducción no quiero crear ningún tipo de polémica ni nada, ¿verdad? Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero independientemente de lo que podamos pensar, las estadísticas hablan por sí solas. El equipo del Inter de Miami, antes de que llegara Messi, había jugado 24 partidos. Había tenido apenas 8 victorias en 24 partidos. 8 victorias, 4 empates y 14 derrotas. Eran el peor equipo de la Liga de Estados Unidos. Pero apenas llegó Messi, ahí ese equipo, su incorporación, termina jugando 22 juegos con el equipo. Sumaron 12 victorias, 9 fueron consecutivas sin perder. 9 invictos, 12 victorias, 4 empates y apenas 6 derrotas. O sea,
Las estadísticas cambiaron radicalmente. La cara del equipo, como dicen, cambió radicalmente. Su estadística deportiva cambió, pero también sus ingresos económicos cambiaron radicalmente. Se incrementó sus seguidores, se incrementó sus ventas de entradas al estadio, sus ventas de camisetas, el costo de los patrocinantes. Bueno, el equipo ahora es otra cosa. No solamente el equipo se vio beneficiado, sino la liga se ve beneficiada también por los derechos de televisión. Los otros equipos también se vieron beneficiados porque ahora vendían todas las entradas cuando el Inter es visitante. O sea, todo lo cambió un solo hombre en esa liga. El valor que tiene ahora ese equipo y esa liga a nivel mundial no se debe a ellos, sino por el valor de un solo hombre que los hizo valor a todos los demás. Claro, no solamente ha pasado a nivel futbolístico, también en los 90 con Michael Jordan, por ejemplo, cuando él se incorpora después de haber jugado béisbol, lo hizo muy mal, se incorpora nuevamente y otra vez la NBA fue otro nivel. Por un solo hombre que le cambió todo esto. Esta razón o el fenómeno de esta razón se debe a un sentimiento de confianza y seguridad por esa persona. Esa es la razón. Un sentimiento de confianza y seguridad de que tengo al mejor en esta disciplina. Lo tengo a él aquí. Yo puedo ser muy malo. Todos podemos ser muy malos, pero tenemos al mejor. Este nos va a sacar adelante. Este se va a crear una cosa y nos va a hacer jugar a todos. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que yo no era precisamente el que me buscaba mucho. Sí, Champion Banca me decían. El agüero, el que daba el agua a los compañeros. Pero siempre los muchachos, cuando iban a elegir al que iba a jugar allí, siempre buscaban al mejor y el otro se quejaba. No, que llevan la roba. ¿Sí? Se quejaban. Bueno, algo parecido, por supuesto, salvando las grandes, enormes y abismal diferencias, es lo que Pablo tiene en la mente cuando habla de la justificación por la fe sola en Cristo. Algo parecido nada más. No le llega, por supuesto. La intención que tiene Pablo en estos versículos del 15 al 18 es, por un lado, hacer entender a los Gálatas que la justificación por la fe solamente en Cristo es mucho mejor, muy superior a confiar en una justificación por medio de obrar la ley. Es mucho mejor. Por otro lado, él también quiere demostrar que la justificación por la fe en Jesucristo es el único camino posible. El único camino posible y efectivo para que podamos tener o ser vistos de manera justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo depende de un solo hombre, del mejor de todos. No depende de hombres como tú y como yo, que son imperfectos y que no deberíamos merecer ningún tipo de confianza, sino que todo depende al mejor de todos, y Dios hizo una promesa a ese mejor de todos. Una promesa. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios, si fue una promesa de Dios, eso se va a cumplir sí o sí. Nada ni nadie lo va a cambiar. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que Dios promete va porque va. Y si se lo prometió a Cristo, si se lo prometió al mejor, al hombre perfecto, la justificación está garantizada. Está garantizada solamente y exclusivamente en Cristo Jesús. Estas son entonces poderosas razones, hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana, poderosas y grandísimas razones
para confiar y estar seguro de que la justificación por la fe en Cristo no solamente es la única vía efectiva, sino que podemos estar confiados. Él gana por mí. Él gana por mí. Recordemos el bosquejo que hemos venido viendo hasta ahora. Estamos en una sección donde el apóstol Pablo está defendiendo la doctrina de la justificación por la fe sola. Está defendiendo el evangelio, el verdadero evangelio. En los versículos 1 al 5 del capítulo 3, Pablo, luego de haberles dado tremenda reprimenda, ¿verdad? Le dice, oh Gálatas, insensato, y le va a demostrar su insensatez. Primero, por medio del argumento de que ellos recibieron, si creyeron en Cristo, fueron objeto de la salvación sin haber obrado la ley, en la experiencia. En segundo lugar, del versículo 6, y que vamos a ver hasta hoy en día, el versículo 18, desde el versículo 6 son argumentos escriturales, ¿sí? Pablo está haciendo una apología, una defensa de esta doctrina. Y en esos argumentos escriturales, Pablo ha agarrado el testimonio de Abraham. Versículos 6 al 9, Pablo ha presentado la bendición como resultado de la fe de Abraham. Luego, en los versículos 10 al 14, que lo vimos la semana pasada, Pablo ha presentado la maldición como resultado de la ley para Israel, la ley de Moisés. No porque la ley fuera una maldición, sino que la ley condena y ofrece maldición al que no la cumple. Obviamente, nuestra condición por el pacto en Adán, nuestra condición, pues ya llevamos todas las de perder. Y en último lugar, es la que vamos a ver hoy, el tercer encabezado que vamos a ver en la mañana de hoy. ¿Qué va a hacer Pablo? Pablo presenta la razón o la base de la bendición como resultado de la fe de Abraham. ¿Cómo es que Abraham obtuvo el resultado de la justificación simplemente por creer? ¿Cuál es la razón? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Versículo 15 al 18 es el tema de hoy. Hermanos, versículo 15. Hablo en términos humanos. Un pacto. Esa es la razón. Esa es la razón de todo este asunto. Luego que Pablo les ha demostrado a los Gálatas, por medio de evidencias de la experiencia y de las Escrituras, ahora va a argumentar cómo es posible que eso sea posible. ¿Cómo es posible que la justificación sea efectiva solamente por creer en Cristo? La clave aquí es la palabra pacto. Esa es la palabra clave. Pablo les dice que la justificación por Jesucristo es un asunto basado en una promesa pactual. Y si está basado en una promesa pactual divina, eso es más que seguro. Es más que seguro. Así que Pablo en estos versículos nos va a presentar tres cosas. Número 1, nos va a hablar de la naturaleza de ese pacto. En segundo lugar, nos va a hablar acerca de el fiador de ese pacto. Y en tercer lugar, Pablo nos va a hablar acerca de la inquebrantabilidad de ese pacto. ¿Sí está bien dicho? O usted lo entiende por lo menos. Inquebrantabilidad de ese pacto. Bueno, búsquelo en el diccionario, cualquier cosa. Versículo 15 nos habla solamente de la naturaleza del pacto. ¿Cómo es ese pacto? Bueno, versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Es interesante porque Pablo está diciendo, bueno, es posible que Abraham haya creído y se le haya contado por justicia su fe en Cristo. Recordemos que pudimos probar que Abraham tuvo fe en el Mesías. No solamente que tuvo fe y se le contó la fe en la fe como salvación, como justificación. No, él tuvo fe con esperanza en la simiente. ¿Okay? Se regocijó en los días de Cristo o por los días de Cristo. Así que, ¿cómo es posible de que haya obtenido ese resultado de justificación? Bueno, Pablo le dice porque hay un pacto.
Y ese pacto Pablo lo ilustra o lo compara con los pactos que hacen los hombres. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Hace una comparación entre los pactos que hacen o los acuerdos que hacen los hombres y ese pacto al que él está haciendo referencia. Hay por lo menos, hermanos, dos cosas que Pablo nos quiere mostrar acá. Número uno, el pacto de Dios son muy parecidos a los pactos de los hombres en el sentido de que una vez hecho, no son invalidados. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, aunque nosotros no somos confiables, somos malos, pero aún en el reino de los hombres, aunque sea de hombre, una vez, la palabra allí también, otra palabra clave, ratificado, nadie lo invalida ni le añade. No deja sin efecto y no se le añade. Esto es en la generalidad, por supuesto. En la generalidad, cuando dos personas convienen algo y firman un acuerdo o hacen un pacto, entonces ya ambos se comprometen en que esos son los términos del acuerdo. No se le añade, no se le quita, eso debe permanecer. Así son los compromisos. Así eran los compromisos en la antigüedad. Los hombres se obligaban a sí mismos a cumplir. Y hoy en día también en los acuerdos, en las notarías, ¿verdad? Una compra de un bien, de un vehículo, de alguna cosa, una venta, se firman los acuerdos. Eso es un pacto. Se firman, bueno, yo estoy conforme con lo que me estás dando, yo te voy a dar o te voy a dar tanto adelante, tú me das esto. Tienen los términos de su compromiso, de su pacto, el pacto matrimonial también. Un acuerdo entre dos personas. Sin embargo, el término que usa Pablo aquí es diateque. El diateque es un término griego que tiene que ser referencia con un testamento. Así que, hermanos, hablo en términos humanos. Un testamento, sí lo podemos entender. ¿Cómo funcionan los testamentos? ¿Sí? Luego que la persona fallece, ese testamento se tiene que cumplir tal cual como la persona dijo que se cumpliera. Debe ser o es un asunto totalmente inviolable. Bueno, Pablo está haciendo esa referencia. Es un compromiso, es un testamento que nadie, ni en el ámbito humano, es cambiable. Por lo tanto, si Dios lo promete, es incambiable. Es incambiable. Es incuestionable, va a permanecer. Pero en segundo lugar, este pacto es interesante porque Pablo dice, tal cual como lo hacen los hombres. ¿Cómo son los pactos de los hombres? Se ponen de acuerdo los hombres. Y los pactos que hacen los hombres es, bueno, yo doy esta cosa, yo doy aquí, hasta que lleguen a un acuerdo y está bien, se dan la mano, que se pinchan el dedo, lo que sea. Pero hacen el acuerdo entre dos pares, entre dos personas iguales. Pero esto nos crea una pregunta. ¿Cómo es posible, si nosotros entendemos cómo son los pactos en la Biblia, cómo se presentan los pactos de Dios con los hombres, nunca son pactos de pares, de iguales, son diferentes? Recordemos un poco entonces lo que dije en la introducción del sermón pasado. Dije que Dios se relaciona con los hombres por medio de pactos. Dios ha hecho 6 pactos con los hombres. El primero lo llamamos el pacto de obras, que es el pacto con Adán. El segundo lo llamamos el pacto noémico o con Noé. Luego está el pacto con Abraham, el pacto de Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. 6 pactos que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Las características de estos 6 pactos es que Dios hace pacto con uno solo. Note, Dios hace el pacto solamente con Adán y eso le cae a la posteridad. Dios hace solamente pacto con Noé y eso le cae a la posteridad. Dios hace solamente pacto con Abraham y a toda la posteridad. Dios hace pacto con David, todo ello. Dios hace pacto con Cristo
y todos los que están en Cristo. Pero siempre hay un representante del pacto. Dios no hace pactos con cada uno en particular. ¿Ok? Así que esa mentalidad de que tú haces un pacto con Dios por medio de enlace y toda la cosa, eso es mentira. Porque Dios no hace pactos con cualquier persona. Dios elige a uno para hacer pacto. No es que tú haces pacto, bueno, Señor, ven para acá para que hagamos pacto acá. No. Eso es interesante. Pero en segundo lugar, esos pactos tienen que ver con esos acuerdos internacionales que se hacían en el Medio Oriente, donde los reyes superiores le pedían lealtad a los reyes inferiores, ¿verdad? Los hacían vasallos de su reinado poderoso, los hacían vasallos. Ellos se comprometían a sustentarlos, a cuidarlos a cambio de lealtad y de tributos, por supuesto. Así son los pactos de Dios con los hombres. Pero aquí Pablo dice, ese pacto de la cual Abraham fue beneficiario es un pacto como los hombres, es decir, dos personas se pusieron de acuerdo. Cuando usted revisa, hermanos, el pacto con Abraham, usted se va a dar cuenta, lo vamos a ver más adelante, que Abraham no hizo pacto con Dios, realmente. Hermanos, para que Dios haya inspirado a Pablo a decir, Abraham, el pacto con Abraham es un pacto de pares, entonces tiene que ser un pacto totalmente diferente al pacto como Dios hacía con cualquier hombre. Tiene que ser un pacto totalmente diferente. Uno donde se comprometen dos personas iguales, de la misma dignidad y el mismo valor. Esto no puede ser otro sino el pacto eterno. Cuando hablamos del pacto con Abraham, implícitamente se está diciendo, allí hay un pacto, no solamente con Abraham, sino que hay un pacto eterno, porque es Dios haciendo pacto consigo mismo. Y eso nos lleva al segundo punto, versículo 16, el fiador del pacto. La naturaleza del pacto no es como los pactos de Dios con los hombres, sino entre iguales, entre pares. Y en segundo lugar, ¿cuál es entonces ese gran fiador de ese pacto entre pares? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el fiador de ese pacto. Dios hizo pactos con Cristo. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 15. Vamos a ver rápidamente Génesis capítulo 15. Recuerden que Abraham está diciéndole al Señor, Señor, tú eres mi escudo, tú dices que tú eres mi escudo, mi galardón, que tú me vas a cuidar, que tú eres mi más grande premio, chévere, pero no me has dado la promesa que me dijiste, que me vas a dar un hijo. Entonces, ¿será que me va a heredar el que viene de Damasco, el damaseno Eliezer? Y el Señor le dice, versículo 3, Génesis 15:3, dijo también, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Note que el punto allí es, te voy a dar un hijo, y ese hijo es el que te va a heredar todas las promesas. Luego lo llevó afuera, dijo, mira ahora los cielos, cuentan las estrellas y le puedes contar, y dijo, así será tu descendencia. Y bueno, Abraham creyó al Señor, ¿verdad? Le fue contado por justicia. Pero el versículo 8 es interesante porque dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré esto? Y ahora el Señor aplica una forma de pacto culturalmente conocida en ese tiempo. ¿Cómo eran los pactos en ese momento? Bueno, agarraban un animal, lo partían en dos, ¿verdad? Lo dividían por la mitad
Colocaban una mitad a un lado y a otro lado hacían un camino entre esas partes y estas personas tenían que pasar, ¿verdad?, en medio de los animales muertos, ¿verdad?, toda esa sangre que estaba allí, y ellos pasaban en medio de esos animales, pasaban hacia adelante y hacia atrás como una manera de ratificación. ¿Y qué básicamente estaban diciendo allí? Si yo no cumplo la parte de mi pacto, que me pase lo mismo que le está pasando a este animal, que me parta en dos, que muera si no soy capaz de cumplir. Bueno, note que Dios le dice, agarra becerros, agarra estas cosas, pártelos por la mitad. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham se quedó dormido. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación en la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17, mire lo que pasó. Esta es la visión que tiene Abraham. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Pero Abraham no pasó nunca. Pero el texto dice, Dios hizo pacto con Abraham. Dios no permite a Abraham pasar por ese pacto o hacer ese pacto de manera formal, aunque hay un pacto con Abraham, quien se compromete es Dios mismo. Es Dios quien hace pacto consigo mismo. El pacto con Abraham nos revela que este pacto lo hizo Dios. No con Abraham, sino con él mismo para beneficiar a Abraham. Ese es el pacto con Abraham. Es un pacto de Dios para beneficiarlo. Pero en segundo lugar, el pacto con Abraham revela que siempre la clave está en la simiente en particular de Abraham. No tanto con Abraham, sino en su simiente. Está pendiente Dios siempre en cuestión de la simiente. Por ejemplo, cuando ya Abraham tiene a Isaac, en Génesis 17, Abraham le dice al padre, le dice al Señor, le dice, Señor, aquí está mi hijo Ismael, bendícelo. ¿Quién era Ismael? Un hijo de Abraham, ¿cierto? Un descendiente de Abraham. Pero en el versículo 20 del capítulo 17, Dios le dice, Abraham le dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, yo bendeciré a Ismael, no hay problema. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Hay una división entre los descendientes de Abraham. No es simplemente por ser descendiente de Abraham, es por el pacto que Dios tiene con la simiente. Entonces vemos cómo esa promesa de la simiente viene por Isaac. En Génesis 26:4 Dios se lo vuelve a decir al propio Isaac. En Génesis 26:4 Dios le dice, a Isaac multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Luego, Isaac tiene ¿cuántos hijos? 2, ¿sí? Gemelos. Y Jacob y Esaú, ¿cierto? Bueno, Esaú es mayor. Esaú y Jacob. Y Dios le dice, porque tú sabes, ahí la mamá estaba, me voy a morir. Y Dios le dice, en el capítulo 25, versículo 23, dice, le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas,
el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Qué interesante, porque los dos eran descendientes de Isaac, descendiente de Abraham. Pero Dios dice, hay dos naciones, dos diferentes pueblos, pero hay uno que va a heredar la promesa de la simiente. ¿Quién fue ese? Génesis 28:14, lo heredó Jacob. Génesis 28:14, Dios le dice a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, cuando vemos el pacto con Abraham, vemos que es Dios quien hace pacto consigo mismo. Eso en primer lugar, para beneficiar a Abraham. Eso, Abraham simplemente, gracias, no hizo nada, solamente se vio beneficiado. Dios tomó toda la iniciativa. En segundo lugar, siempre el pacto con Abraham tiene que ver con una simiente. Por eso es, aunque no hay un texto que diga, como dice Gálatas 3, Pablo pareciera que estuviera citando literalmente las escrituras, pero no es así. Pablo está citando la enseñanza de las escrituras. Gálatas, lo había perdido acá, Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, a tu simiente. ¿A qué se está refiriendo Pablo? No está haciendo referencia a un versículo específico del Antiguo Testamento, sino a la doctrina general del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? El pacto con Abraham depende de la simiente. Depende de la simiente. Se garantiza por la llegada de la simiente. William Hendrickson dice, la distinción que hace Pablo aquí en Gálatas 3:16 entre simientes y simiente está basada en las palabras que Dios mismo dirigió a los patriarcas. Y en tercer lugar, el pacto con Abraham revela que siempre se tiene en mente algo mucho más grande que las promesas terrenales que Dios le dio a Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11:13. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, dice la palabra de Dios. Luego de hablar de Abraham, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido. Abraham no recibió lo prometido, pero se le había prometido, ¿qué? La simiente. No recibió lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Ahí está la justificación en Cristo. Lo vio de lejos y lo creyó, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En pocas palabras, el pacto que Dios hizo con Abraham revela que Dios no solamente hizo un pacto con Abraham para beneficiar a Abraham, sino que ese pacto lo hizo con Dios mismo, consigo mismo, un pacto eterno, intratrinitario, Dios haciendo un pacto con alguien igual que Él, el Señor Jesucristo, con la simiente, para beneficiar a Abraham, quien creyó en eso y fue justificado en esa fe. Ese pacto es garantizado no por Abraham, porque nunca pasó. Ese pacto es garantizado por Dios mismo, el eterno, perfecto. Hemos visto dos cosas: la naturaleza del pacto, el verdadero fiador de ese pacto. Y en tercer lugar, vamos a ver la inquebrantabilidad
del pacto. Versículos 17 y 18 juntos. Vamos a leerlo y lo explicamos. Esto pues digo, el pacto previamente, ¿qué dice? No olvide esa palabra, ratificado, porque en el versículo 15 también Pablo lo dijo, una vez ratificado. En el mundo de los hombres, cuando es ratificado, va. Lo mismo hizo Dios. Dios mismo lo ratifica. ¿En qué momento ratificó Dios su pacto con Abraham? Ya lo leímos en Génesis 15. Dios lo ratificó porque Abraham dice, ¿en qué conoceré esto? Ah, bueno, yo te lo voy a decir. Dios se rebajó, hermanos. Dios se rebajó para el consuelo y la seguridad de Abraham. Pero Abraham tenía que haber creído simplemente, bueno, si tú lo prometes ya. Pero Dios es un Dios misericordioso para nuestras debilidades. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Ahí está. Dios lo hizo con Cristo, hermanos. Es un pacto con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios no hizo pacto con Abraham, Dios le concedió un pacto a Abraham. Le concedió un pacto, una promesa, basado en Dios mismo. Hermanos, hay por lo menos dos cosas que nos quieren decir los versículos 17 al 18. Dos cosas. Sí, dos cosas. Número 1. La justificación por la fe siempre excluye al obrar por la ley. Es excluyente. O te salvas creyendo en Cristo, o te salvas haciendo la ley. Pero ¿qué aprendimos la semana pasada? ¿Qué demanda la ley? Perfección. Así que ese camino para ti no me sirve. Y si lo quieres asumir, hágale. Señor, tenga misericordia de ti y te haga entender que ese no era el camino. Porque solamente Cristo. Hermanos, la ley y la fe en cuanto a justificación son excluyentes. O es la vía de la fe o es la vía del cumplimiento de la ley, pero no pueden estar ambas juntas. Es imposible. Romanos capítulo 3 nos los clarifica. Romanos capítulo 3, versículo 21. Lo leímos en el culto. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21, versículo, sí, ya dije 21, hasta el 26. Dice la palabra de Dios. Esto nos va a clarificar mucho, no tengo yo que estar explicando mayor cosa. Romanos 3, 21 dice, aparte de la ley. O sea, distinto a la ley, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley simplemente manifestaba la justicia, no era la ley la justicia, ella la proclamaba. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál es? La fe en Cristo. Esa es la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo. Dios no le va a otorgar su gloria a nadie. Quien va a ser reconocido como justo es Cristo, no usted.
Dios instituyó que la justificación sea solo exclusivamente por Cristo porque quiere la gloria de Cristo. Si lo hubiese instituido por la ley, por tus esfuerzos, entonces tú también te hubieses llevado la gloria, pero es imposible. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Pero qué hicieron los judíos? Romanos 10. ¿Qué hicieron los judíos? Romanos 10, versículo 2. Romanos 10, 2. Pablo sigue hablando de los judíos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, hablando de los judíos, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia, porque ignorando, desechando, colocando a un lado la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios según Romanos 13? Creer en Cristo, ¿sí? La fe en Cristo, esa es la justicia de Dios. Ahí se alcanza la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, en primer lugar, Pablo quiere que entendamos que la ley y la fe son excluyentes en cuanto a alcanzar justicia delante de Dios. No puedo decir, bueno, tengo fe, pero voy a obrar para completar mi fe y tener verdadera justicia delante de Dios. No, o es una o es la otra. O descansas en tus obras o descansas solamente y exclusivamente y absolutamente en la obra de Cristo. Si tienes esa ambigüedad, es porque no estás descansando verdaderamente en Él. Eso es lo primero que debemos entender. Eso es lo que dice Pablo, sobre todo en el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero lo segundo que Pablo nos dice aquí es que la justificación por la fe en Cristo es imposible de que sea invalidada cuando llegó la ley. Es imposible que haya sido invalidada cuando llegó la ley. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de una promesa de Dios pactada con Dios mismo y ratificada por Dios mismo, y Dios no se puede contradecir. Dios es inmutable y todas sus promesas llevan la misma marca de su carácter, inmutabilidad. Por lo tanto, sus promesas son inquebrantables y Él no puede contradecirse. Sencillamente pensar que Dios en algún momento, imagínense a los judaizantes diciendo, pero es que Pablo tiene razón. Yo no estoy diciendo, imagínate los judaizantes, que no le estamos diciendo que no crean en Cristo. Le estamos diciendo es que deben completar. Es decir, sí, en el Antiguo Testamento, antes de la ley, Dios justificaba por medio de la fe en esa simiente. Pero cuando llegó la ley, Dios cambió su manera. Y ahora aquí hay otra forma de hacer las cosas. Eso está diciendo que Dios entonces es ambivalente, inmutable. Es sencillamente imposible pensar, hermanos, que Dios haya cambiado en el tiempo la forma de justificar a los hombres. Siempre fue por medio de la fe en Cristo. La ley, Dios la entregó con un propósito totalmente diferente a la fe. Totalmente diferente a la fe. ¿Por qué? Porque ya dijimos, Dios siempre estableció por una promesa y esa promesa siempre siguió. Y cuando vino la ley, no tumbó la promesa. Porque Dios es uno. Dios no se puede contradecir. Dios no puede otorgar una cosa para sabotear sus pactos. No, esa ley tuvo que haber sido entregada por Dios con un fin totalmente diferente al fin con que Dios estableció la fe, o el medio de la fe. Dios no miente, Dios no juega con la humanidad, Dios no le juega kikiriwiki a la humanidad. Te engañé, Dios no es así. Siempre ha sido por medio de la fe en Cristo. No se me, ay, tengo fe, me salvé. No. Fe en Cristo, en el objeto
de la fe. ¿Cuál entonces es el principal o cuál es el propósito que tiene entonces la ley? Lo veremos la próxima semana, si Dios quiere. Versículo 17, terminamos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. Dios lo ratificó. Lo hizo con Cristo. La ley que vino 430 años después, esos 430 años después, tiene que ver con el momento en que ellos quedan cautivos en Egipto. Dice, no lo abroga para invalidar la promesa. Es imposible que la ley haya invalidado la promesa. La ley tiene que cumplir una función que resalte la promesa. ¿Cómo es esa función? ¿Cómo funciona la ley? Ya les dije lo que vamos a pasar la semana que viene. Hermanos, la salvación es verdadera. La justificación es factible solo y exclusivamente en Jesucristo. Y es superior, porque depende, en primer lugar, depende de un solo hombre. Si lo tenemos a Él, lo tenemos ya todo, ya está ganada la guerra, ya está ganado el juego. Esto es más que un juego, hermanos, es tu vida. ¿Qué va a pasar contigo luego de la muerte? Es tu alma la que está en juego, hermano. Si no tienes a Cristo verdaderamente, si no confías en Él plenamente, entonces estás confiando en que, bueno, ahora voy a la iglesia, estoy participando más, me estoy involucrando más, hermano, me estoy poniendo corbata, ¿qué le parece? No, no vale de nada. En primer lugar, hermanos, ya estoy en la conclusión. Número 1, la justificación por la fe en Cristo es superior a una justificación por la ley. Es superior. Número 1, ¿por qué? Porque Dios lo estableció y lo ratificó con Él mismo y se lo dio en promesa a Abraham. Pero es algo que es de Dios. Él es el mejor de todos. Él es el único que podía y puede y siempre pudo ganar justicia delante de Dios. Y eso nos otorga por medio de la fe esa justicia. En segundo lugar, ¿por qué la ley Dios la otorgó con un propósito totalmente diferente? Un propósito donde usted va a entender que cuando se le habla a Abraham, le dice, yo haré esto, yo haré aquello. Pero en la ley siempre dice, haz esto, haz lo otro. Hay propósitos diferentes, ya en la forma en cómo Dios se expresa de ambos medios. Y en último lugar, es superior, hermanos, porque es preferible confiar en el que sí sabe que en uno mismo. ¿Cierto? Hay más confianza, hay más seguridad. Él va a ganar por mí. Yo tranquilamente. Imagínense a alguien que está en un juego. Puede estar en la banca tranquilamente porque sabe que el otro sí va a ganar por él. Igualito le van a dar la medalla, ¿no? Y va a levantar la copa. Pero estaba en la banca. Hermanos, tenemos al mejor de todos. Confiar en Cristo solamente para tu vida, para tu justificación, es todo. Dios lo estableció desde un principio. Dios siempre lo estableció. Aplicaciones. Hermano, hermana, ¿eres tú verdaderamente agradecido porque Dios instituyó ese medio para tu justificación? ¿Realmente le agradeces al Señor? Gracias, Señor, porque no lo dejaste para mí, lo cargaste todo en el mejor. Lo estás disfrutando, te convences y adoras más al Señor por eso. En segundo lugar, estás disfrutando de esa seguridad de que ya en Cristo todos tus pecados están perdonados. De que puede faltar muchas cosas en mi hogar, pueden faltar muchas cosas en la cuenta de banco. Puede faltar mucho. Pueden haber muchas aflicciones. Pero te das cuenta que puedes disfrutar de seguridad y paz porque estás en paz con Dios por medio de Cristo. Te regocijas tú en eso. Y en último lugar,
Tu vida está manifestando verdadero agradecimiento a Dios por eso. Tu vida está manifestando verdadera seguridad de estar confiando en el Señor. Porque hasta este momento hemos enfatizado solamente el hecho de la justificación por la fe. Pero luego la carta, Pablo nos va a ir llevando a que entendamos que esa justificación verdaderamente se ve en la vida práctica. No es solamente porque tú digas, sí, yo creo. Hermanos, existen parámetros bíblicos para que tú mismo te evalúes si estás en esa fe o no. Busca desesperadamente eso. Evalúa tu vida. Mañana puede ser tarde. No tienes la vida garantizada hoy, ni mañana, ni todo este año, lo que queda del año, ni el año que viene. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Ten seguridad de tu alma en Cristo hoy. Oremos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu bendita palabra. Señor, séllala en los corazones de cada uno de los oyentes. Que germine, Señor, que brote esa semilla, Señor, de tu palabra para ser robustecida, para ser un ancla en cada una de las personas, Señor, en estar seguro de que están en la verdadera fe, de que realmente tienen la fe en Jesucristo y que tienen el perdón y la herencia eterna en Él. Gracias, Señor, por este momento y por lo que nos enseñas. Eres bueno por establecer el único medio posible para justificación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a amarlo y atesorarlo siempre. Amén. Amén.